Hola, buenas noches, bienvenidos a Las Claves del Día. Soy Tatiana Alemán, los voy a estar acompañando. Vamos de inmediato a hablar sobre este caso de la pequeña de 4 años asesinada en el distrito de Independencia, porque en las últimas horas se ha comenzado a criticar y a culpar a la madre de esa pequeña por no haber estado junto a su hija al momento que fue raptada, por haberla dejado al cuidado de otra pequeña de 9 años, motivo por el cual el día de hoy la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en conversación con RPP, pidió que se deje de criticar a esta joven madre de 22 años porque también está pasando por un momento durísimo al haber perdido a su propia hija. Pidió no juzgar a la joven madre de la niña que fue encontrada muerta en Independencia. En conversación con RPP, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, manifestó que no se debe poner estereotipos ni condicionantes al opinar sobre este caso que ha conmocionado a la ciudadanía. Le pudo pasar a cualquiera de ellas, a la más dedicada, a la más pendiente de una bebé que en algún momento se descuida, abre la puerta, sale y alguien se la lleva. Entonces, no pongamos estereotipos y menos, como tú dices, juzguemos a una madre de 22 años que está sufriendo lo indecible en este momento. Montenegro enfatizó que nadie es juez ni fiscal y pidió tener en cuenta que la madre de 22 años tiene otra hija de 2 años, que más adelante podría escuchar estos comentarios sobre su mamá. Ni tenemos por qué meternos a poner condicionantes. Es de la misma manera cuando la asesinaron a una mujer. Hay un feminicidio, sí, pero estuvo tomando, sí, después de una botella de vino, sí, que hacía en el hotel, que hacía con minifalda. Entonces, toda la vida vamos a ser culpables cuando en este momento hay una persona de 15 años que agredió a una niña, la mató. Además, informó que se ha reunido con la Unidad de Protección Especial para evaluar la situación de la hermana de la víctima, así como la de los abuelos de las menores, para analizar cómo pueden mejorar la situación dentro de su entorno. Bueno, es lamentable, de verdad, este caso. La policía está tras los pasos de este sujeto a quien se le ve en imágenes. Sería un adolescente de 15 años, su propia familia lo habría reconocido, lo habría ido a denunciar a la comisaría y ojalá solo sea cuestión de horas para que puedan dar con su paradero. Vamos a conversar de inmediato con la congresista electa por el Frente Amplio, Arlet Contreras, quien además desde hace mucho tiempo ha enarbolado una lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Anunció que le iba a llevar esta lucha al Congreso de la República y hoy ya comienza a poner en concreto y materializar estas propuestas. Gracias, congresista, por esa comunicación. Bienvenida a Las Claves del Día. Hola, Tatiana, buenas noches. Gracias por la entrevista. Congresista, usted ha planteado que se declare en emergencia el país por la violencia contra la mujer. ¿En qué se materializa o cuáles son las medidas que usted está planteando? Así es, yo he pedido la declaratoria de emergencia nacional respecto al incremento de casos de violencia en contra de las mujeres y los casos de feminicidio. Todos los días conocemos de casos nuevos y es inconcebible y ya insostenible la violencia en contra de las mujeres en el escenario actual. Por eso el día de ayer en la reunión con el gabinete ministerial manifesté de mi preocupación, pero además también invoqué a que se declarara en emergencia nacional esta situación. Declarándose en emergencia nacional, se podría considerar la violencia en contra de las mujeres como una prioridad nacional, de interés nacional, para que además los distintos poderes del Estado también puedan trabajar y reanudar esfuerzos en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. No solamente el legislativo, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también de manera coordinada ejecutivo, legislativo, judicial, para poder atender también los casos de violencia que no se pudieron prevenir a tiempo. Es importante hablar de prevención y muchas veces el Ejecutivo enfatiza mencionando de que, bueno, la forma de luchar en contra de la violencia hacia las mujeres es mediante la prevención. Sí, es cierto, pero esa prevención se da a largo plazo. ¿Qué hacemos con los casos que ya existen, con los casos que ya se reportaron, con las mujeres que están luchando por justicia, con aquellas mujeres sobrevivientes de violencia que siguen siendo revictimizadas en un sistema judicial indolente,
que solamente ejerce más violencia de tipo psicológica, niega justicia, imposibilita muchas cosas dentro del proceso judicial de acuerdo, a las mujeres, niega derechos. Entonces es importante también trabajar de manera articulada, pero la declaratoria de emergencia corresponde al Ejecutivo. Yo lo he pedido, el Ejecutivo tiene la potestad de decidir. El presidente de la República tendría que manifestarse respecto a este pedido y si es de su interés, si considera una prioridad tanta muerte de tantas mujeres y que se da no solamente de manera continua, sino también de forma sistemática y generalizada. ¿Y cómo han recibido, congresista, a nuestros derechos humanos? ¿Cómo han recibido esa noticia los integrantes del Ejecutivo con los que usted se reunió el día de ayer junto con su bancada, la del Frente Amplio? Porque entiendo también que en esa cita estuvo la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Bueno, de parte de los ministros hemos escuchado argumentos resaltando lo que están avanzando, lo que están haciendo desde sus carteras. Sin embargo, todo esto resulta insuficiente porque seguimos viendo casos de violencia en contra de las mujeres. Esos argumentos podrían tener algún tipo de validez si viéramos resultados efectivos también y si notáramos que la violencia en contra de las mujeres se iría reduciendo, pero no está sucediendo eso, se están incrementando los casos. Es importante tomar acciones urgentes, medidas inmediatas, porque esta es una emergencia. Nosotras las mujeres somos más de la mitad de la población en todo el Perú. La mitad de la población en el Perú, pues estamos en constante riesgo, en riesgo inminente. No sabemos si mañana, pasado nos va a tocar a nosotras, nos tocará a la hermana, tocará a la mamá, a la tía, a la sobrina, o sea, es una incertidumbre tener seguridad siendo de acuerdo, un país. Pero pasa también por una falta de conciencia o una falta de educación o capacitación de los operadores de justicia en todas las bases, ¿no? El policía que no atiende la denuncia, el fiscal que no acusa, el médico legista que ante unas lesiones enormes pone lesiones leves, el juez al finalmente que hace procesos sumamente largos, que revictimiza a la víctima y a la hora de la hora muchos casos se quedan y no avanzan porque uno se cansa, porque uno finalmente termina tirando la toalla y no recibe ese apoyo. Y a la par, el apoyo psicológico, el apoyo legal que tantas veces necesita no solo la víctima, si es que logra sobrevivir, sino también los hijos, ¿no? De casos de feminicidios, cuando la mamá fallece, cuando el papá se va a la cárcel, ¿quién piensa en esos pequeños? Así es, por eso yo he venido impulsando una agenda mujer contenida, 8 propuestas, algunas son legislativas, el resto son más en mi labor de representación y fiscalización. Hay muchas cosas por trabajar, pero todo esto va a ser posible si se prioriza el tema de violencia en contra de las mujeres en el país. Y eso le corresponde al Ejecutivo. Entonces ya creo que se ha estado haciendo de a pocos, pero es insuficiente. Creo que es el momento de que todas las autoridades sin miedo podamos trabajar y atender de manera inmediata los casos de violencia en contra de las mujeres, trabajar en la prevención en contra de la violencia hacia las mujeres. Cuando hablas de la responsabilidad de jueces, fiscales, policía, sí, pues hay una responsabilidad que también se tiene que asumir. Eso es violencia institucional y la sanción a la violencia institucional también es una de mis propuestas y están contenidas dentro de la Agenda Mujer. Y así se podría trabajar también otros aportes de otros congresistas, otras congresistas en relación a este tema. Si se declara como emergencia nacional la problemática de violencia en contra de las mujeres, podemos avanzar, inclusive incluir este tema y manejar un enfoque de género en las reformas que están pendientes. Podemos lograr que la policía y otros sectores que trabajan en el sistema de justicia también estén capacitados, manejen enfoque de género y no los estén rotando después de capacitarlos, porque si no, después no tiene sentido. Entonces todo esto se va a poder avanzar de manera conjunta si realmente consideramos que el tema de violencia en contra de las mujeres es una prioridad nacional. ¿Y cómo trabajamos? Corresponde al gobierno decidir si se declara en emergencia o no.
¿Cómo trabajamos hacia más adelante? No solo este recambio en las instituciones que son parte de ese proceso, que reciben la denuncia, que la ejecutan y que sancionan, sino también esa mentalidad de la sociedad. El día de ayer, la mamá de esta pequeña de 4 años que ha sido asesinada en condiciones terribles en Independencia, ni siquiera podía bajar del vehículo en el que se encontraba para ir al velorio de su hija por la cantidad de gritos que recibía por parte de la gente, ¿no?, que estaba en ese lugar. Necesitamos educación, necesitamos salud mental, necesitamos también llegar a la sociedad civil en general, a distintos sectores, a los sectores más pobres, los más alejados, de aquellos que el Estado muchas veces olvida. Es importante fomentar una educación basada en respeto, basada en no discriminación, en tolerancia y además una educación que empodere en igualdad de condiciones a las mujeres y a los hombres. Me parece pésimo de que se critique a la madre de la víctima, que en realidad la noticia se levante por cuestionar si es una buena o mala madre, con el afán de ponerles etiquetas y de reducir la responsabilidad que le corresponde al agresor, al feminicida, y trasladar la responsabilidad de este crimen atroz a su propia madre. De acuerdo. En realidad falta mucho y tenemos que trabajar de manera articulada, y todas las personas que se encuentren en estos espacios de toma de decisiones tenemos que hacer el esfuerzo de poder atender la violencia en contra de las mujeres. Y también esperamos que los medios de comunicación se puedan sumar a esta lucha, a poder también enfocar de manera adecuada las noticias, los reportes en casos de violencia en contra de las mujeres, la exposición con imágenes violentas sobre cómo acontece un feminicidio. Esto fomenta muchas veces más violencia. Es importante exponer al agresor o a los agresores, sí, pero tener cuidado siempre con las víctimas, tener cuidado en la forma de cómo desarrollamos las noticias, cómo quitamos de pronto con un titular responsabilidad en el agresor, en el feminicida, en el violador, y se la trasladamos a la víctima, a la madre, a la familia. Muy cierto. Los medios de comunicación también tienen responsabilidad en cómo transmiten, en cómo informan justamente sobre esos temas. Totalmente de acuerdo con usted, congresista. Y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de estas medidas que finalmente ojalá lleguen a buen puerto y ojalá sea acogida esa medida por el Ejecutivo. Y bueno, y las medidas que también usted desde el Parlamento, junto con su bancada y otros congresistas, puedan sacar adelante en pro, por supuesto, de la tranquilidad de las mujeres del Perú. Muchas gracias por esa comunicación.